tu anillo de compromiso. Yo no estaba hablando en serio. Extraño verte, extraño compartir cosas contigo, extraño reírme contigo. Que ahora necesitas alimentarte por dos. ¡Basta! ¡Basta de omisión! ¡Tenemos que actuar! ¡Y rápido! Mi familia existe por el amor y la paciencia de mi padre, Antonio. Por eso me molesta que se haya enterado de lo nuestro así. Yo debí decírselo en el instante en que decidí volver contigo. No, mamá, ven aquí, mi amor. Ven aquí. Ya no te atormentes con eso. Sí lo hago. Es más, yo te dejo en la universidad y voy al restaurante de mi papá a hablar con él y pedirle disculpas. Eso es lo que voy a hacer en este momento. No, solamente una cosa más. ¿Qué? Nuestro amor tiene que estar por encima de todo. Muy por encima de todo. Como bien saben, no me gusta darle vueltas a las cosas, a menos de que sea un tornillo. Así que voy a ir al grano. Y les voy a decir para qué los reuní. Quiero decirles lo que pienso hacer con el dinero que me gané en la lotería. ¿Repartirlo entre los tres? Antonio. Bueno, somos sus hijos. Esos 50 millones que me gané, muy bien saben que podría utilizarlos para tomar un curso rápido de ricachona y convertirme en una mujer como la señora Teresa Cristina Palmer. Pero no. Seguramente ese estilo de vida me aburriría a los 3 minutos, porque bien saben que yo no soy así. No me interesan las cosas superficiales ni las cosas frívolas. Y me puse a pensar que si la Virgencita me concedió el honor y esta cosa tan maravillosa de ganarme ese dinero, es para que yo siga siendo feliz tal cual soy y para que con ese dinero pueda ayudarle a todas las personas que amo. ¿Y eso qué significa? Significa que pienso seguir trabajando. ¿De marido en alquiler? Eso mismo. Pero no puede ser, mamá. Tú ya... Ay, por Dios, Antonio, ¿te podrías callar y escuchar un momento antes de poner esa cara de asco? Decidí comprar una tienda en la que voy a estar vendiendo todos los materiales necesarios para hacer arreglos. Y voy a tener un equipo de personas entrenadas por mí, como marido en alquiler, que van a prestar esos servicios. Y lo que quiero es darle a una persona de mi entera confianza la dirección del local. Y ese eres tú, Quique, mi mano derecha. Felicidades. Me encanta. Gracias. Lo mereces, mi amor, lo mereces. Voy a dar lo mejor de mí. Lo sé, lo sé. Ey, esto es algo serio. Y tú, Amalia, mi princesa querida, vas a seguir vendiendo tus cremas de puerta en puerta, pero ahora vas a contar con un grupo de vendedoras que te van a acompañar. Además de también tener tu propia tienda, que ya mandé a comprar. Mamá, muchísimas gracias. Lo mereces, mi amor, lo mereces. Y tú, Antonio. Mi queridísimo Antonio, a ti te voy a regalar lo que ya antes te había prometido. Tu propio consultorio. Sí. Un consultorio maravilloso. Con todas las cosas que necesita un médico para poder salir adelante. Gracias, mamá. Eso sí, vas a tener que ser el mejor estudiante de tu clase. Vas a tener que graduarte con honores. Porque antes de que eso suceda, no vas a poder verle ni siquiera el color a mi dinero. Esto no prueba nada. Bueno, señores, ¿en qué queda toda esta situación? Queda en que yo debería despedir a este canalla por tratar de involucrar mi nombre en una jugada sucia. Está claro que las piezas que salieron del depósito nunca llegaron a esa moto. ¡Metiste la pata, Eduardo! ¿Cómo es la cosa? Mira, ya mejor ni digas nada porque vas a salir más perjudicado. Contigo después me arreglo. Un momentito, Rafael. Yo no voy a salir culpable en toda esta situación. No, señor. Las piezas nuevas fueron cambiadas por usadas. Pero no fui yo.
Señor, soy un hombre honesto, trabajador, me conoce. A ver, ¿por qué no muestras el documento a ver si no es tu firma? ¿Ah? A ver, sí, enséñanos el documento. Aquí el único que tiene que probar algo es Eduardo, que hizo lo que no debía. No intentes invertir la situación. Y tú, no te metas en lo que no te importa. Regrésame el documento, Rafael. Dame el documento, Rafael. Te lo voy a restregar en tu cara, mandarillo. Ven, quítamelo, facilítame las cosas, ven. Calma, Eduardo, razona. Mira, Rafael, si estás tratando de acusarme de algo, ten mucho cuidado. El que anda en cosas raras eres tú. Creo que es mejor que ella me... ¡Tú no crees nada! Mira bien, muchacho. Quién tenga la razón aquí, no lo sé. Pero confío en el trabajo del mecánico. Conozco a este muchacho por años. Siempre ha cuidado muy bien de mis motos. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos los cilindros y el juego de pistones por unos nuevos, importados. Y además le damos una revisión gratis. ¿Ah? En nombre de Eduardo le pido disculpas. Yo no tengo por qué disculparme de nada. Claro que sí. Todos nos equivocamos. Pero ya todo está bien. ¿O no, Eduardo? ¿Y qué estás esperando para ir por las piezas nuevas? ¿Yo? No, yo. ¿Que lo confirmes? Firmes y me des una copia, jefe. Con todo gusto. Casi te acusa de robo. Tenemos que andar con mucho cuidado. Los fraudes de este perro van a involucrar a nosotros en un problema muy grande. Yo te lo advertí. A ver, Rafael, no entiendo. Si tú firmaste la solicitud y el muchacho dice que le puso piezas nuevas a la moto, Mi amor, tu cabecita hermosa no fue hecha para entender o involucrarte en estos asuntos aburridos de oficina. No te preocupes por eso, linda. Eduardo me pareció un chico honesto. Y creo que fuiste demasiado duro con él y con Susana. Yo soy el gerente, Amalia. Estoy cumpliendo con mi papel, que es cumplir las órdenes de Iván. Él no quiere suavidad. Si yo aflojo, ellos se dan cuenta. Y entonces yo termino perdiendo autoridad. Sí, pero no tenías que ser tan grosera con él. ¿Yo grosero? Sí. Está bien. Entonces me voy a disculpar. Después les pido disculpas a los dos. Y a ti te voy a llenar de besos, linda. Pero antes déjame echarle un vistazo a la copia de este documento. Ahora resulta que estoy mintiendo. Estoy mintiendo, yo soy tu marido. No. A ver. ¿Acaso algún día tuviste otro? No. Tú no eres mi marido porque los muertos como tú no hablan. En eso tienes toda la razón. Los muertos no hablan. Pero sucede que yo nunca estuve muerto y ahora estoy más vivo que nunca. Suéltenme. Así. Si estuviste tan vivo, se puede saber dónde estuviste, de dónde viniste, desgraciado. De allá lejos. Después de una tormenta, mi barco encalló en una isla. Por allá lejos. Mentira. Ahora, pero ¿en una isla en dónde? Porque cuando desapareciste, te estuvieron buscando por una semana en alta mar y no encontraron ninguna isla. Sí, y no vieron ni señal de ti, ni de tu barco. Pero yo estaba allá, náufrago, todo el tiempo solo, abandonado. Y mi mujer, la madre de mis hijos, yo pensé que me iba a buscar y me dejó allá tirado. ¡Mentira! ¡Eres un mentiroso! ¿Cuál mentira? ¿Cuál mentira, por Dios? ¿Acaso la ingrata apareció? ¡No! Es que lo que me duele es que nunca apareció. Me dejó allá abandonado, en medio de la nada. Eres un loco. No, loco no. Eres un loco. Loco no, abandonado soy yo. ¡Abandonado! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Sigue tan descarada como antes. Pero todavía puede dar cuenta de sus deberes. ¿Y qué? ¿Van a dejarla ahí, tirada, sin que nadie se ocupe? Así como ella hizo conmigo allá en el mar. Definitivamente, nada en esta orilla del mundo ha cambiado. Sigue siendo la guarida de todos los vagabundos inútiles. Inclusive la de uno que se perdió en el mar y decide regresar después de 15 años. Sí, porque seguramente no encontró a nadie que le diera la buena vida que le dio a esta pobre mujer. Y ustedes definitivamente no cambiaron nada, ¿no, metiches? ¡Vamos! Traten de llevar a mi mujer a su casa. Yo no lo puedo hacer. Yo todavía estoy débil. Yo me siento muy débil. Pero yo se los estoy ordenando. Por favor, llévenla. Yo la Llévenla. llevo.
Llévenla. Eso es. Gracias, muchacho. El bolso. No vaya a perderse el bolso. Tú saltas en mi coche, el ritmo está heavy, girl, I really hope you're ready. Ay, 1, 2, 3, saltando de la silla. Vení, mami, vení, it's with you I wanna be, I'm saying. Un consultorio, cuando me gradué siendo el mejor de la clase. ¿Y te parece poco? A mis hermanos les resolvió la vida desde ahora. En cambio a mí, Antonio, tú no vas a necesitar comenzar de cero cuando te gradúes. siendo el mejor de la clase. Bueno, eso fue un decir. No, un decir. Doña Griselda no da puntadas sin hilos. Exacto. En este momento ella no quiere que te distraigas, amor. El dinero no siempre es bueno. Ah, A veces hace que la gente se olvide de lo que realmente importa. ¿lo dice la niña rica? Rica, pero que depende de lo mínimo que puede de sus padres. Vamos, ven. Ya duerme porque mañana hay que estar muy temprano en la universidad. Y por ahora, doctor Antonio, su foco es ese. Estudiar y ser el mejor Estudiante de la clase. Muy Sí. bien. Aunque yo preferiría estudiar anatomía con tu cuerpo. Mi amor, pero es que me duele la cabeza. Pero ya se me pasó. Otra vez. Persiguiendo una razón. Todo está aquí, desenterrado del cementerio. ¿Qué porquería de papeles son esos? Se me olvidó que además de loco, es burro. Mamá, basta. A ver, te explico. Apenas fuiste dado por muerto, abrí las puertas de mi corazón y di la fiesta más grande que te puedes imaginar. Después junté los pocos dólares que me quedaban. Busqué un abogado y él se encargó de todo. Informó al juez que habías desaparecido en el mar durante un accidente. Y bueno, las búsquedas fueron hechas. Tu cuerpo no fue encontrado. El juez entendió que tu muerte en el mar era muy probable y así lo declaró. Pasado un tiempo, dieron la sentencia definitiva y así se mandó a registrar tu defunción. ¿Entendiste? ¿Tú le pediste al juez que me declarara muerto y asumiste tu condición de viuda? Por Dios, qué dolor tan grande estoy sintiendo. Eso mismo, jurada y sacramentada. Soy viuda y tú no pasas de ser una pobre alma en pena. No tienes nada que hacer en esta casa. Por eso, agarra tu barco y regresa al mendigo lugar de donde nunca debiste salir. Hijos, acérquense a papá. Antonio. Antonio, soy yo. Antonio, claro que sí. Antonio. Bien. ¿Esa no es la tela que dio problema con el exportador? Sí, pero ya está todo solucionado. ¿Te gusta? ¿Quieres saber qué me parece? Me parece espectacular. Muchas felicidades a todos. Esta es una de las colecciones más bonitas que hemos tenido, de verdad. Muchas felicidades. Yo apenas puedo esperar para saber lo que mis hijos tienen que decirme. Entonces cierra la boca. A ver, ya basta de perder tiempo con tanta conversación. Quiero saber qué piensan los tres. ¿Este sujeto va a quedarse o salir de aquí de una buena vez y para siempre? ¿Qué decidieron?